Razones trigonométricas. Vamos a determinar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. ¿Qué particularidad tienen los triángulos rectángulos? Tenemos un ángulo recto y los otros dos ángulos obviamente que van a ser ángulos agudos. El lado mayor de ese triángulo recibe el nombre de hipotenusa y lo vamos a simbolizar con la letra A. Los otros dos lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos. El lado opuesto al ángulo recibe el nombre de cateto opuesto. Y el otro cateto recibe el nombre de cateto adyacente. Esto es importante que tengan en claro porque no es lo mismo analizar el ángulo alfa que el ángulo beta. Vamos a sacar las razones trigonométricas, en este caso con respecto al ángulo alfa. Si a esto lo llamamos beta, nos vamos a abocar ahora al ángulo alfa. ¿Cómo definimos esas razones trigonométricas? El seno del ángulo alfa se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de alfa se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de alfa se define como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a definir ahora las recíprocas a estas, o sea que la inversa de la función seno es la cosecante y la definimos como hipotenusa sobre cateto opuesto. La recíproca del coseno sería la secante, que se define como hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cotangente se define como cateto adyacente sobre hipotenusa. Vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, un ejemplo. Este triángulo rectángulo, la hipotenusa vale 5, uno de los catetos vale 4 y el otro vale 3. El ángulo que vamos a analizar es el ángulo alfa. Por lo tanto, lo primero que tienen que determinar ustedes es quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Para nuestro caso, este sería el cateto opuesto y acá sería el cateto adyacente. Recuerden que el opuesto, si yo tengo el ángulo, el lado opuesto es el cateto opuesto. Voy a escribir entonces las razones. Seno de alfa se define como el cateto opuesto, que vale 3, sobre la hipotenusa. El coseno de alfa se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente de alfa, ¿quién es? El cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que sería 3 sobre 4. Vamos a sacar las recíprocas. La recíproca del seno sería la cosecante de alfa. ¿Quién va a ser? La hipotenusa sobre el cateto opuesto. La secante de alfa va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente y la cotangente del ángulo, ¿quién va a ser? El cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Vamos ahora con otro ejemplo. Fíjense que en este triángulo tenemos como información la hipotenusa, el valor de un cateto y nos está faltando el otro cateto. Para poder resolver esto, debemos encontrar ese valor del cateto. Vamos a recurrir al teorema de Pitágoras. Que el teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Si tengo el triángulo rectángulo,
la hipotenusa la llamo A y a los catetos los llamo B y C, lo que acabo de decir es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Con ayuda de este teorema vamos a encontrar entonces el valor de este cateto. ¿Cómo lo obtenemos? Despejando de esta expresión el valor del cateto. Por ejemplo, para nuestro caso tendríamos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más el otro cateto, que en este caso lo hemos llamado X. ¿Cómo hacemos para despejar esto? Recordando que este término que está sumando lo podemos pasar restando. 13 al cuadrado menos 12 al cuadrado igual a X al cuadrado. Resolvemos y ¿qué nos queda? 169 menos 144 y aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros. Simplificamos y me queda que la hipotenusa va a ser igual. 169 menos 144 nos da 25. Y raíz cuadrada de 25 vale 5. Es decir, que este lado que era incógnita, ya la conocimos y vale 5. ¿Para qué hago esto? Para determinar las razones trigonométricas. No lo podíamos iniciar de ese modo porque nos estaba faltando información. Vamos a sacar nada más que las tres razones trigonométricas de seno, coseno y tangente. Entonces, seno del ángulo beta es igual al cateto opuesto, que sería 12, sobre hipotenusa. Coseno del ángulo beta va a ser igual al cateto adyacente, 5 sobre hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. La trigonometría nos sirve para resolver algunas situaciones que tenemos en la vida diaria. Por ejemplo, si tuviésemos interés de saber la altura que tiene un árbol y nos están dando como información la sombra que está proyectando y el ángulo de elevación, el ángulo es de 27 grados, para calcular la altura, fíjense que a esto, siempre que ustedes puedan, lleven esa información real a un objeto de estudio que ustedes conocen. A este esquema lo vamos a escribir como un triángulo rectángulo, donde de ese triángulo rectángulo conocemos el ángulo, desconozco la altura y conozco esta longitud. Entonces, en función de esto, vamos a ver qué razón trigonométrica voy a aplicar. Tenemos el ángulo, tenemos la longitud, que vale 40, y el otro cateto no lo conocemos. La pregunta es, ¿qué razón trigonométrica me vincula a esos dos catetos? De lo que hemos visto es la tangente. Entonces, la tangente, ¿a qué va a ser igual? La tangente de 27 grados va a ser igual al cateto opuesto, h, sobre el cateto adyacente, que vale 40. Fíjense que de esta expresión lo único que no conocemos es la altura. Despejamos y la altura, ¿qué va a ser igual? A 40 por tangente de 27. Esto ustedes lo van a hacer en la calculadora. Recuerden de colocar primero tangente de 27 y lo van a multiplicar por 40 y ahí obtienen la altura.